Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros 60 minutos de radio cargado de futuro, aunque lo hagamos con el material del archivo de la Radio Pública. Señor Fernando Piana, ¿cómo anda usted? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien. Hoy con tema único, porque vamos a estar hablando a través de un informe especial de la Radio Pública sobre la inmigración en Latinoamérica, o en América podemos decir, hablando de Canadá y Argentina. Y veremos que son dos mundos que a veces se notan apartados geográficamente, pero históricamente tienen algunos lazos comunicativos. Es muy interesante el tema de la inmigración, en especial tiene mucho que ver con nuestro presente. En los medios periodísticos vemos todos los días cuestiones trágicas y humanitarias que pasan en Europa, y nosotros vamos a tratar de reflejarlo a nuestro modo, un poco en esta síntesis. Ellos impusieron su ley e integraron a los locales, incluso a la fuerza, a sus valores, tradiciones, costumbres y lengua. La generación del 37 toma como preocupación dar cuenta de qué es la nacionalidad. Van a llegar los grandes flujos de inmigrantes que van a realmente darle una nueva forma al país. Archivo Nacional. ¿Por dónde arrancar, no? Porque la verdad es que desde el punto de vista político y esencialmente desde el punto de vista militar hay mucho para explicar de por qué un continente tan amplio queda casi vacío de hombres después de la guerra por la independencia, allá por 1830, 1832, y aquellos que se hacen cargo de la institucionalización de la patria 20 años después, dicen, bueno, como la sangre del indio y del gaucho solo sirven para abonar la tierra, entre paréntesis, Domingo Faustino Sarmiento, y como encima son la barbarie y nosotros queremos la civilización, entre paréntesis, Domingo Faustino Sarmiento, será cuestión de ir a Europa y ver qué hay ahí en ese mercado de saldos de seres humanos. El hombre iba a buscar empleados calificados, la Europa nórdica, y nos gana de mano Estados Unidos o América del Norte, donde también hacía falta, después de la guerra de secesión, hacían falta brazos también muy calificados. Y se quedará con la chusma de ultramar, los italianos y los españoles, firmado Domingo Faustino Sarmiento. Sí, ahí uniéndolo con la historia de Canadá tiene que ver justamente con algunas semejanzas geográficas, por ejemplo, en términos de qué franja de paralelos ocupan ambos países, más allá de las condiciones climáticas que son bastante disímiles, y eso propone un tipo de agricultura totalmente distinta, pero sí es verdad que la agricultura es uno de los concentradores más importantes del llamado a esa inmigración que vos bien decís de Argentina, distinta de Canadá, porque Canadá rumbea para otro lado, rumbea como protectorado británico en las tierras del Commonwealth o las tierras comunes británicas, como fue Sudáfrica, como fue en otro momento Australia también, y una gran colonización francesa, cosa que parte el país en dos, ¿no? Porque incluso los francófonos no se mezclan con los anglófonos y etcétera, con sus costumbres. Es muy interesante de ver de qué forma se resuelve el sujeto político dentro de cada uno de los países, ¿no? Y más adelante en otra entrada vamos a hablar sobre un texto muy interesante, Carl Solberg, que es un historiador sueco, que habla justamente del caso de Canadá, Nueva Zelanda y Argentina como modelos productivos, que después retoma Federico Bernal, nuestro Federico Bernal, en un librito de capital intelectual muy interesante también, por qué y cómo se forma la burguesía, por ejemplo, del siglo XX en la Argentina, disímil de ese crecimiento. ¿Por qué no crecimos como esos países que tanto es muletilla de algunos periodistas de la derecha argentina? Es muy interesante y muy rico, por eso vamos a escuchar el primer bloque.
Radio Nacional de Argentina y Radio Canadá Internacional presentan Migraciones en América, los casos de Argentina y Canadá. Historia. Desde sus orígenes, el ser humano era nómada y dedicaba gran parte de su corta vida a desplazarse de un lugar a otro sorteando todo tipo de dificultades. Solo así se explica que, tal como lo aseguran varias teorías sobre el origen del hombre, nuestros antepasados más remotos se hubieran desplazado desde África hasta las hoy llamadas tierras americanas. Ese hombre en formación fue sin duda el primer inmigrante que pisó el suelo de nuestro continente. Su llegada dio vida a los pueblos autóctonos que poblaron estos territorios. Mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah. Esos pueblos estaban aquí cuando los hombres blancos llegaron con sus armas y sus grandes embarcaciones para apoderarse de las riquezas del que comenzaron a llamar Nuevo Mundo. Otro hecho importante en la historia de las primeras migraciones es que hubo otros seres humanos que pisaron las tierras de América. Eso ocurrió varios siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus 3 carabelas. Según varios historiadores, hay algunas pruebas que demuestran que los vikingos fueron los primeros inmigrantes que navegaron hacia el territorio que luego se conoció como América. Se dicen las historias y leyendas de los viajes de los vikingos que en el año 986 un mercader fue sorprendido por una tormenta cuando viajaba de Islandia a Groenlandia. Los fuertes vientos lo condujeron a una extraña tierra que nunca antes había sido visitada. El sorprendido navegante llegó a un lugar que hoy se conoce con el nombre de San Juan de Terranova, que está ubicado en el Atlántico canadiense. Luego vino la llegada de Colón y de todos los otros inmigrantes que conquistaron y colonizaron el Nuevo Mundo. En realidad, en esa época, los recién llegados no necesitaban visas, ni pasaportes, ni programas de integración. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Ellos impusieron su ley e integraron a los locales, incluso a la fuerza, a sus valores, tradiciones, costumbres y lenguas. Su presencia trajo cambios fundamentales en las estructuras sociales, culturales y políticas de los pueblos que vivían aquí. Posteriormente, hubo muchas otras olas migratorias. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XIX para volver a ver una migración importante instalarse en el territorio americano. Así, comienza una historia migratoria del continente que tiene en Canadá y Argentina su mejor ejemplo. Según el historiador y profesor canadiense José del Pozo, la inmigración en la parte norte de América comenzó con la llegada de los primeros colonos. Empezó desde siempre, se podría decir. Primero llegaron los franceses, después hubo la conquista inglesa, después bajo el régimen inglés tuvo una cierta inmigración alemana y poquito a poco empezaron a llegar inmigrantes, ¿no? Fundamentalmente de la Europa británica, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia y más adelante de la Europa germánica escandinava. Eso sobre todo durante el siglo XIX. En Argentina el proyecto de atraer inmigrantes fue impulsado en el siglo XIX por un grupo de intelectuales y políticos conocidos como la generación del 37. Estos pensaban que el extranjero era un factor esencial para construir una identidad política en un país que estaba naciendo. Susana Villavicencio, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. La generación del 37
toma como preocupación dar cuenta de qué es la nacionalidad. En esa reflexión saltaría una metáfora, que es la metáfora del desierto. Podemos decir, bueno, no era tal desierto, había población, también en determinadas culturas. Esa población no coincidía con la representación de lo que es un sujeto político de un orden político moderno. Y es allí donde entonces la idea de inmigración va a cobrar una fuerza enorme, porque no solamente que hay que poblar físicamente el territorio, sino que además hay que dotar de un sujeto político. Bien templado el corazón, libre de bajas pasiones, así fueron los varones que fundaron mi nación. Cuando la revolución hizo al pueblo soberano, se oyó de la cumbre al llano, esclavitud, te rompiste, gringo, desde entonces fuiste en esta tierra, mi hermano. En el caso de Argentina, la primera ola migratoria del siglo XIX se dio a partir de 1830. Fernando Devoto, doctor en Historia. Una inmigración en números considerables en relación con la población existente en la Argentina, que es a partir de la década de 1830. Ahí tenemos las primeras oleadas que tienen una cierta consistencia, irlandeses, franceses, genoveses, españoles de distintos lugares, vascos, gallegos, catalanes, los primeros grupos que tienen una cierta significación, que sobre todo pueblan la zona del litoral, Buenos Aires, a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. Estas cosas hermosas. Aunque en los otros países de América Latina siguió el proceso migratorio, solo hasta 1897 hubo en México una ola migratoria importante cuando llegaron los primeros inmigrantes japoneses para trabajar en las plantaciones de café ubicadas en el estado de Chiapas. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Mientras tanto, en Colombia se tomaban medidas legislativas para fomentar la llegada de inmigrantes. Entre 1821 y 1950, ese país hizo lo posible para atraer a los inmigrantes, pero la estrategia no funcionó. En el norte del continente, el flujo migratorio no se detenía. José del Pozo, historiador canadiense. Tenemos siglo XIX, sobre todo con europeos de Inglaterra y de Gran Bretaña. En el centro y del oeste de Canadá yo sé que llegaron muchos europeos también de naciones un poco periféricas, como de Ucrania, de Islandia, de Noruega, que sobre todo fueron atraídos para colonizar las regiones del oeste de Canadá, en Saskatchewan, en Manitoba, en fin, cuando Canadá todavía era un país sobre todo agrícola. Informe del Departamento de Contenidos de la Radio Pública, Inmigrantes en Canadá y en la Argentina. Primera parte. Madame Yvonne, canta Roberto Goyeneche. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio Posta del viejo Montemar, con su pinta brava de alegre griseta, animó las fiestas del escatredar. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
pasado 10 años que zarpó de Francia, el Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni a aquel argentino que entre tango y mate el alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como el sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu penas de nieve. Madame Yvonne. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Por ahí la diferencia central entre los dos modelos tiene mucho que ver con el resultado de la conquista del desierto, ¿no? En el caso nuestro, un ejército que se apodera de ese sur que hasta ese momento había sido inexplorado, inhabitado o habitado por los pueblos originarios, y entonces entienden que ahora hay que ponerle tranquera y alambre a una tierra que era de todos. Empiezan los grandes latifundios, pero en el norte, una vez que termina la guerra de secesión, el planteo es minifundios, el planteo es el granjero, y ahí hay una enorme diferencia entre la democratización de la tierra, después, bueno, qué sé yo, pasaron infinidad de cosas, pero en el planteo inicial, la democratización de la tierra, mientras aquí, recordemos que, qué sé yo, se casaba el hijo de un general y el tipo le daba un caballo y le decía, dale para adelante y hasta la muerte del caballo serán tus tierras, por ejemplo, o hasta que caiga el sol. Así comenzaron a armarse los latifundios de 10, 12 o 13 familias que fundamentalmente coparon hasta Santa Cruz, que ya pasa a ser, o hasta Chubut, ¿no? Pues Chubut pasa a ser tierra galesa y Santa Cruz pasa a ser un latifundio inglés, lo que eran las tierras de la República Argentina hasta ese momento. ¿Fue la conquista del desierto una diferencia notable entre nosotros y ellos? Antes hay un pequeño antecedente que no es menor, pero que es un antecedente pequeño en el sentido de los años, pues 1826, 1827, con la ley de Enfiteusis de Bernardino Rivadavia, donde una ley le da carácter, le da fuerza legal justamente a esta apropiación de tierras, que era una extensión muchísimo menor que las dos conquistas del desierto que se hicieron posteriormente, principalmente la de Roca, ¿no? Donde se termina por derrotar al enemigo interno que consideraban las fuerzas de la oligarquía argentina y de la burguesía grande argentina. Pero vos fíjate que hay un dato que conecta a los dos países, a Canadá y Argentina, que es el ferrocarril. Sí. El ferrocarril para unir grandes extensiones en términos productivos. Una vez que se conquistan estas tierras en la Argentina, se decide, el roquismo decide hacer una gran línea de ferrocarriles para el tránsito de sus productos. En Canadá pasa lo mismo. Y el sujeto sojuzgado es el mismo carácter, si bien la nacionalidad es distinta, ¿no? Porque en Canadá, y de esto habla también el segundo bloque que vamos a escuchar, eran los chinos que incluso estaban obligados a pagar un head tax, que era una especie de impuesto por cabeza para poder trabajar. ¿Qué pasaba en China? En China había 3 accidentes importantes históricos, ¿no? Entre ellos la guerra del opio, 2 guerras del opio. Y la invasión japonesa a China, la primera, que se da a fines del siglo XIX, que esto era lo que venía a determinar una masiva fuga de chinos de su país hacia principalmente Canadá, porque era un destino de trabajo, y también a San Francisco, en los Estados Unidos, donde crean la principal comunidad china extramuros del mundo. Casualmente, no es casual que San Francisco sea una ciudad propiamente enchinizada, ¿no? En ese sentido. Pero es muy interesante ver esto de la construcción del ferrocarril como una segunda etapa del capitalismo naciente en ambos países, para ver cómo están emparentados, para ver cómo se resuelve en el siglo XX esto de cómo se dividen ambos países en el sentido de la migración y qué tipo de migración tienen.
Estoy pensando en algo que puede sonar como muy superficial, pero que bien puede explicar la vuelta de tuerca que toda esta historia tiene casi un siglo después, y es de la mano de la televisión norteamericana y de Kung Fu, porque Kung Fu es ese chino que intenta a través de su llegada al lejano oeste imponer su cultura y todo lo demás. Pero el que presenta ese proyecto a la televisión norteamericana es Bruce Lee, y estamos saliendo de Vietnam. Y no daba para que un oriental juegue un rol de bueno, muy entre comillas, en la televisión de los Estados Unidos. Claro. El lugar que ellos habían poblado, no digo colonizado, pero que habían ayudado con su fuerza de trabajo a desarrollar, ya no los recibía de la misma manera. Y entonces hubo que cambiar y ubicar a uno de los nuestros, entre comillas, como John Carradine, con algún, qué sé yo, algún gesto oriental en su rostro para poder para poder suplantar a ese que era de verdad y que había entregado un proyecto en un momento políticamente incorrecto. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. En Argentina, los inmigrantes llegaban a través de información que recibían de sus compatriotas. El especialista Fernando Devoto. La inmigración tiene una dinámica que es en buena parte independiente de las estrategias políticas de los gobiernos. Es un proceso en el cual los inmigrantes, a través de informaciones que reciben de amigos, parientes, deciden emigrar a través de un mecanismo familiar. Después tenemos, sí, las políticas y los discursos favorables a la inmigración, que en Argentina, claro, son muy fuertes desde la década de 1850. En la Constitución Nacional, luego en la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, hay una voluntad, una disponibilidad para atraer inmigrantes. Sin embargo, la migración que se buscaba era de clase especial. Víctor Armoni, profesor y sociólogo canadiense. La gran migración transatlántica, desde Europa sobre todo, van a llegar los grandes flujos de inmigrantes que van a realmente darle una nueva forma al país. Esa es la primera fase, gran fase, que de algún modo coincide con la creación misma del Estado canadiense tal como lo conocemos a fines del siglo XIX y principios del XX. Esta migración transatlántica continúa durante las primeras décadas del siglo XX. Son los mismos inmigrantes que desde Europa, Europa del Norte, Europa del Centro, Europa del Este, van llegando hacia los diferentes países de las Américas, sobre todo Estados Unidos, algunos países de América Latina, México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y muchos de ellos, por supuesto, llegan a Canadá. Gringo, bajo la bandera que nos legara Belgrano, seguirá siendo mi hermano, creador de la cementera, y en época venidera, terminado ya tu rol, ha de surgir del crisol de mi patria por destino el nuevo tipo argentino que marche de cara al sol. De igual forma, Argentina quería una migración definida. Karina Fried, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, distingue dos periodos en este proceso. Un primer momento en donde el ideal de regeneración de la sociedad argentina estaba fundamentalmente apoyado en la emigración del norte de Europa, que a los ojos de esa élite tenía un componente cultural mucho más civilizado que el sur de Europa, que era considerado marginal. Hay un segundo momento que es el posterior a la Primera Guerra Mundial, donde las élites ya entienden que tanto españoles como italianos son preferibles a otros grupos. Addio, addio, amore, io vado via, amara terra mia, amara El control de esta migración en Canadá se convirtió en algo que muchos consideraron racismo. El historiador José del Pozo.
El resto del mundo no era invitado y no era muy aceptado tampoco, salvo casos puntuales como los chinos que se trajeron para trabajar en ciertas cosas concretas y que fueron muy discriminados. Este proceso dejó huellas. El sociólogo canadiense Victor Armoni. Hay episodios tristes y lamentables de la historia de inmigración en Canadá, el caso de los chinos y el head tax que debían pagar para inmigrar y la manera en que se los trató para construir el ferrocarril. Obviamente estaba esta actitud impregnada de xenofobia y racismo. Los descendientes de los chinos de la época no han olvidado. Tom Walter Xian, abogado y descendiente de los chinos que trabajaron en Canadá. En los años de 1800, Canadá, como un país muy jovencito, buscó manera para mantenerse como un país. Y el gran proyecto a este momento fue el proyecto de ferrocarril. El problema es que este fue un proyecto que fue larguísimo y también muy peligroso y muy duro. Por eso que el gobierno de Canadá pensaba ir a la China para buscar obreros chinos. Ellos han dicho, mira, venga a Canadá, ¿okay? Usted va a tener con mayor oportunidades económicas, una nueva vida, ¿okay? Que será más interesante para usted. Y a esta época también, ¿okay? Hay mucha historia sobre el oro. Por eso que también Canadá a ese momento fue conocido como la montaña del oro. Sin embargo, y una vez que ha llegado aquí, el pagamiento fue muy poco, las condiciones fueron muy difíciles y el oro no fue tan evidente que así. Una vez que el proyecto fue terminado, el gobierno de Canadá decidió en este momento que ellos no quieren más los chinos. La manera que ellos quisieron hacer esto es por un impuesto que fue únicamente sobre los chinos. Y este fue un impuesto bastante caro, igual a un año de salario. En cambio, en Argentina la legislación ponía pocas restricciones para el ingreso de inmigrantes. Fernando Devoto, historiador. Ponía muy pocas restricciones, tenían que ver en algunos casos con cuestiones de salud o con cuestiones de edad, pero recordar que el preámbulo ya de nuestra Constitución estaba dirigido a todos los hombres del mundo de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino. Entonces, había una política bastante amplia y se reflejaba en que no había restricciones para los inmigrantes en el plano laboral, educativo, etc. Los inmigrantes podían hacer lo mismo que los nativos. Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente este chaco que hice yo. Los inmigrantes también se integraban a la nueva sociedad a través de la escuela y el trabajo. Liliana Daorden, doctora en historia. La escuela fue así diseñada y pensada por la dirigencia argentina como la gran integradora de los hijos de inmigrantes. En la medida en que estos chicos van a la escuela, tienen como compañeros a chicos de otros orígenes, nativos o inmigrantes, participan de las fiestas, llevan a la casa todo lo que allí aprenden. Desde los propios inmigrantes, yo creo que fundamentalmente el trabajo fue un mecanismo de adaptación y de integración. En el siglo XX llegan otras olas migratorias. Nuevamente el historiador canadiense José del Pozo. En el siglo XX esto empezó a cambiar. Llegaron gente de países no tradicionales, al principio los italianos, que no eran muy tradicionales. Había llegado también una cierta cantidad de judíos de Europa Central y Oriental.
Y después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar portugueses, griegos, españoles, que eso no era muy tradicional tampoco. Pero hasta ahí era sobre todo de Europa y de Estados Unidos también. Eso no es muy conocido, pero había una corriente constante de gente desde Estados Unidos hacia Canadá. Abogar por la causa del pueblo siempre ha sido mi afán y mi culto, resistiendo apacible el insulto de la turba burguesa feroz. Fernando Devoto destaca que en Argentina en el siglo XX se pusieron restricciones a la inmigración. A partir de la década de 1920 empezaron a ponerse algunas restricciones en un contexto internacional de restricciones. Por ejemplo, un reglamento de 1923 estableció una serie de requisitos, de certificados que el inmigrante tenía que traer, certificado de salud, de antecedentes policiales o de buena conducta y certificado de no mendicidad. A principios de la década de 1930 se le exigía al inmigrante, aquel que quería venir a la Argentina, tener un contrato de trabajo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí hubo un intento mayor de tratar de obstaculizar el ingreso de algunos grupos de inmigrantes considerados no deseados por razones ideológicas, sospechados de comunistas, por ejemplo, o grupos como los judíos, que tampoco eran apreciados. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. La que a Occidente ya no tiene vergüenza, arrasa nuestra tierra, no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Un Dios
distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. El inmigrante, celtas cortos. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Hay una película que sirve y mucho para poder entender lo que contábamos recién de la Patagonia y los galeses, que es Fontana, la última frontera. Como resumen, la verdad es que la película es muy fidedigna. Fontana es un hombre del ejército que primero tiene un puesto en la frontera con Paraguay, allí pierde un brazo, y después de armar ese último pueblo en la frontera con Paraguay, que había sido demarcada por última vez allá sobre finales del siglo XIX, se lo encomienda como gobernador para hacerse cargo de ese Chubut repleto de galeses. Y cuando el hombre llega, encuentra que ahí no se habla castellano, encuentra a un pueblo hostil que cuando pone la bandera argentina en su residencia se la queman al otro día, y un pueblo que no entiende que no hay nada más que el Atlántico. Y Fontana se los compra cuando organiza junto al ejército argentino, que manda los pertrechos, las armas, una expedición al oeste, y descubren que hay una especie de verde, de tierra prometida, que los saca de la aridez del centro de la provincia de Chubut. Y a partir de ese momento, la mixtura de los dos, que la verdad los galeses habían entendido que esa era tierra propia, sí. No había que compartirla con nadie. Bueno, cuando hablamos de inmigrantes hablamos de un montón de situaciones que tienen que ver con la integración de los gauchos judíos de Moisésville a esto que estamos diciendo de los galeses que no aceptaban ni siquiera la bandera argentina en la casa del gobernador. Y eso ahí también se suma el proyecto de inmigración de Urquiza, pasada la mitad del siglo XIX, con los alpinos, los inmigrantes alpinos, donde crea colonias. Pero eso tiene muy poco que ver con lo que pasa en el siglo XX, porque desde la ley de residencia hasta la actualidad, incluso hasta en la Constitución del 94, donde se asocian con todo lo positivo que tiene la reforma constitucional del 94, en el último bloque vamos a escuchar un historiador que muy bien ubica una cierta mirada sobre la inmigración latinoamericana bastante compleja, ¿no? Que puede llegar a ser usada perniciosamente. Todos los pasos subsiguientes a la ley de residencia, que es una ley de extranjería de principio del siglo XX, donde se expulsa y tiene que ver con el sesgo político de los inmigrantes españoles y principalmente italianos, anarquistas ellos, pero trabajadores por fin. Cambia muchísimo y ahí es donde se divide, y esta es la base de la propuesta de Solberg y también de Bernal, de cómo se divide el multiculturalismo canadiense, ¿no? que absorbe el sujeto sin mirar, no importa de dónde proviene, sino para nutrir un nuevo sujeto que va a ser el canadiense moderno, que va a estar nutrido de todas esas culturalidades, ¿no? Porque no son culturas, son culturalidades, son rasgos culturales que pertenecen a otra, que forman un nuevo sujeto. La década infame se dedicó justamente a separar a propios extraños, y así siguió hasta, te recordarás, esta inmigración de laosianos que trajo el gobierno de Videla en el año 79, que los dejó tirados en la calle. Totalmente. Y hay una ley, también un decreto ley en esa época que es bastante ofensivo para la inmigración, con toda la mirada también que hay a través de la inmigración interna en la época de Perón, el primer gobierno de Perón, por las posibilidades de trabajo que ofrecían las grandes ciudades, ese desprecio que hay por el sujeto del altiplano, por el sujeto norteño, argentino. Entonces me parece que es interesante de ver también cómo se separan los caminos en el siglo XX de Canadá y Argentina como dos modelos migratorios que arrancaron con proyectos parecidos, pero que terminaron por definirse. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Posteriormente se produce un cambio importante de mentalidad en Canadá, que favorecerá la llegada de nuevos inmigrantes. El historiador José del Pozo. Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a jugar plenamente un papel de potencia internacional, de mediano rango por lo menos, con su participación en la guerra, en la OTAN. Canadá adquiere una cierta jerarquía, entonces Canadá toma conciencia de que tiene un papel que jugar en el mundo, y para poder jugarlo no puede seguir discriminando a la inmigración.
Al final de la guerra todavía el problema demográfico no era agudo como ahora, en esa época todavía había muchos nacimientos, pero en cambio se necesitaba mano de obra. Entonces hubo cambio de mentalidad y hubo posteriormente cambios en la estructura económica que hizo que se empezaran a recibir gente en ciertas especialidades, pero también se aceptaba gente no siempre muy calificada para ciertos servicios, y ahora último tenemos ya hace 15 años esta mano de obra mexicana y guatemalteca que viene a trabajar en las cosechas, ¿no? Haciendo trabajos que los canadienses no quieren hacer. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, puis je fume. Los cambios son las bases de la nueva visión migratoria canadiense. El sociólogo Víctor Armoni. Hay un replanteo de dos preguntas fundamentales. Una es la inmigración, ¿para qué la queremos? ¿Qué es lo que representa? ¿Con qué contribuye a la construcción de este país que queremos para nosotros y las próximas generaciones? Se va a cambiar completamente la concepción de lo que es la inmigración y se va a tomar lo que yo creo es una actitud muy positiva, es decir, Canadá es un país que se construye y reconstruye a través de la inmigración. Entonces ya no se trata de filtrar, poner obstáculos, cerrar las fronteras, sino abrirlas en una medida obviamente razonable a quienes quieran venir a Canadá, independientemente de sus creencias religiosas, sus orígenes étnicos o nacionales, venir a sumarse a la construcción de este proyecto abierto que se llama Canadá. La segunda pregunta que cambia completamente en ese momento, que replantea la concepción de la inmigración, ¿cómo vamos a seleccionar a la gente que va a venir a Canadá? Todos los cambios de políticas migratorias generaron en Canadá un modelo único y pionero en el mundo, el multiculturalismo. Víctor Armoni. Los críticos dirán que el multiculturalismo suscita identidades fragmentadas, que en el fondo el país que vamos a tener es un país en donde simplemente grupos coexisten en un espacio pero sin mayores denominadores comunes. El ideal del multiculturalismo no es esto, es realmente compartir valores comunes, respeto de la diferencia, por supuesto los derechos fundamentales del ser humano, y todo esto en el contexto de un respeto muy grande por la identidad particular que podemos tener cada uno de nosotros. No es contradictorio tener una fuerte identidad nacional canadiense con una fuerte identidad grupal o particular. Para la doctora en sociología Susana Novique, la política migratoria actual de Argentina tiene sus inicios en 1976 con la irrupción del último golpe militar. Los militares consideraban que la población argentina era escasa y que era muy importante volver a traer inmigrantes europeos. Esa ley, que se conoce generalmente como Ley Videla, prohíbe a los inmigrantes irregulares tener acceso a el trabajo remunerado. Esta ley de 1981 que está vigente hasta diciembre del 2003, en que, por suerte, fue derogada por la democracia. Buscabas el peso sin darte por vencido, mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. El doctor en filosofía Gerardo Alpern cree que la regulación migratoria de la década del 90 le quitó derechos a los inmigrantes latinoamericanos y ayudó a construir sobre ellos una imagen de sujetos no deseables. La reforma constitucional del 94 profundizó las formas regulatorias más perversas para con los latinoamericanos. Todo lo que aparece planteado a partir del reconocimiento estatal de la existencia de cólera en la Argentina fue relacionado inmediatamente con Bolivia, con lo cual había una especie de primitivización del inmigrante, de vincular al inmigrante con lo peor del tercer mundo, en contraste con un discurso estatal muy fuerte de ingreso al primer mundo. Empiezan a expresar un tipo de relación muy fuerte entre la desocupación y la inmigración, lo cual es insostenible por los propios datos del Estado. Y aunque sabes que te dicen sos tan bueno que ni siquiera al diablo los mandas.
vos mandás. Luego de la dura crisis económica que golpeó a Argentina en el año 2001, hubo un giro en el discurso sobre la criminalización del inmigrante. Alejandro Grinson, doctor en antropología. A partir de la crisis del 2001-2002 no es verosímil que los migrantes sean causantes de esa crisis, porque a partir de ese momento los dirigentes políticos y sindicales dejan de hacer una referencia sistemática a la migración como causa de los problemas. Contexto nuevo que permite que se apruebe una ley de migraciones sumamente positiva, sumamente democrática, que ojalá pueda seguir ofreciendo ejemplo para que se tome en otros países. La evolución de las políticas migratorias en Argentina y Canadá demuestra que se puede aprender de los errores del pasado. Estas dos sociedades, al igual que muchas otras en el mundo, comprendieron que el problema de la inmigración no se maneja con disparos ni persecuciones. El ser humano, a pesar de ser mucho más sedentario que en el pasado, sigue viendo en los viajes una forma de convertir en realidad los sueños. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de mi nada y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en Para el final, a mí me pegó muy fuerte la primera vez que entré al Hotel de Inmigrantes en Retiro, porque la verdad es que ahí entendés todo. Entendés cómo llegaba el barco, cómo los inmigrantes eran desinfectados, desinfectados, cómo se los documentaba, cómo se los engordaba 3, 4 o 5 días o una semana, y una vez que estaban más o menos en pie después de 30 días de barco, al tren, 10 cuadras más allá, a Retiro, para ir a su puesto de trabajo en el campo. La verdad es que a veces uno cuando mira esa maquinaria, ¿no? Hoy hecha Dirección de Migraciones y un museo que por supuesto recupera toda esa nostalgia de aquellos que no pudieron volver, uno encuentra una maquinaria entre cínica, compleja, siniestra, ¿no? Porque los tipos están recibiendo mano de obra semiesclava,
y los van a llevar directamente al centro de producción, con esa red tan particular que era el tendido ferroviario, donde del centro de producción a Retiro, de Retiro al puerto, tanto la gente como los productos de la tierra. La verdad es que en ese sentido, esa maquinaria de la cual fueron parte como protagonistas o actores secundarios nuestros abuelos, los padres de muchos, la verdad es que hoy por hoy la miramos cándidamente a través de un museo, pero que tuvo un desarraigo, de mucho desarraigo, de mucho culturalismo y de muchas penas también, ¿no? Sí. Pero así se forjaron estas sociedades latinoamericanas que primero asesinaron y después trajeron nuevos habitantes para también volver a expulsarlos y volver a formar sociedades. De eso se tratan las sociedades latinoamericanas, y la sociedad canadiense en su principio por ahí tal vez también, aunque después resuelve distinto. Bueno, este fue el programa especial sobre migración, que esperamos que sirva como todos los Archivos Nacional. Nos puedes encontrar en Facebook, si no, escuchate de 1 a 2 de la mañana los lunes, Archivo Nacional, este programa que es grabado por Nacho Guglielmi, producido por Mica Pollack y editado por Diego Rosato. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Archivo Nacional.